Compañero indiferente, óyeme ahora mismo. Voy a contarle a la gente la verdad del comunismo y del socialismo. Los más jóvenes no tenéis ni idea de lo que os estoy... No voy a cantar porque podría hacerlo, pero no me parecería estético en un editorial como este. Pero los que tengáis más de 55 años, sin duda recordaréis a Luis Fajardo, aquel genial cantautor o caricaturizador, valga el palabra, de cantautores de la transición, que cantaba estas y otras muchas cosas. La verdad del socialismo, la verdad del comunismo no es otra que ruina, dictaduras, dictadores, asesinatos políticos, muerte y destrucción. Eso es lo que le gusta al socialismo. Dulcificado o trasladado en terminología más erudita y más moderna, lo que nos va a contar dentro de unos minutos Daniel Lacalle, el doctor Daniel Lacalle, control. Porque lo que busca el socialismo no es una redistribución más justa de la riqueza, no es crear riqueza para luego distribuirla, ni siquiera ni mucho menos es la libertad, por supuesto, anatema. Son los más enemigos que hay, la ideología más liberticida que ha habido en toda la historia de la humanidad. Lo que buscan es el control. Por eso se niegan a bajar impuestos, por eso insisten en subir los impuestos para depredar lo más y lo más posible, tanto como puedan, a las sufridas clases medias que ya no aguantan más. Por eso sacan al Rottweiler, escriba, a decir que le va a quitar las competencias autonómicas a las autonomías. ¿Por qué? Pues hombre, porque en Madrid hay un gobierno que gestiona, y gestiona bien, y que paradójicamente, teniendo la presión fiscal más baja de toda España, es el que más recauda. Por eso en Andalucía hay un gobierno, desde hace 4 años, revalidado en las urnas hace unos meses, pero ya desde los últimos 4 años, desde diciembre de 2018, comandado por Juanma Moreno, que está volviendo a crear riqueza y prosperidad en aquella tierra depredada por los socialistas andaluces, que lo robaron todo para gastarlo en putas y en cocaína, 682 millones documentados, que sepamos son no menos de 3.000 o 4.000, y por los que sin duda Griñán tendrá que acabar en la cárcel. Decía hace unas horas Juanma Moreno a los empresarios, venid a Andalucía. Igual que Ayuso y Lasqueti, también dicen a los empresarios, venid a Madrid, hombre, íos de Cataluña, desgraciadamente, pero porque allí os van a perseguir y os hacéis indepes y vais con esa basura del trapo de la estrella, la estelada, el trapo ilegal, o no os coméis un rosco. Aquí no solamente no nos vamos a independizar de España, sino que además somos business friendly. Somos amigos de la gente, somos amigos de los que vienen a crear puestos de trabajo, a crear riqueza, y no nos gustan los que viven de expoliar fiscalmente a la población, a los sufridos trabajadores que viven de una nómina o a los autónomos, pero no para repartirlo entre los pobres, eso lo hacía Robin Hood, no, para robarlo y para gastárnoslo en putas y en cocaína. Vamos a mostraros también, dentro de unos minutos, en una conversación con Fran Blanco Argibay, nuestro álbum de recuerdos particular, y os vamos a enseñar quién es y de qué calaña un tal Emiliano García Paje. Un tipo que cuando era jovencito casi no le vais a reconocer en la foto, que habéis visto ya en la foto, en la miniatura de portada de este editorial y de este programa, pues se dejaba fotografiar en compañía de un tal Bono, que era un fulano que ya en aquella época iba pidiendo votos, arramplando votos a base de regalar relojes por toda Castilla-La Mancha. Muy buenas, señora, soy el de los relojes. ¿Quiere usted un Longinos, un Omega, un Patek Philippe, un Rolex? Un Rado no, porque no creo, y además estos eran muy baratos para lo que se gastaba el amigo Bono, total, no los pagaba él, que más le daba, ¿no? Ese fulano que se fotografiaba con tipos, con asesinos como Fidel Castro, con criminales como Fidel Castro, que ha matado a millones de personas de hambre y a otros ordenaba matarlos en las cárceles, y que ahora se hincha a darnos lecciones de libertad y de democracia desde esa cueva llamada la Secta Noche, todos los sábados por la noche. Esos individuos de tal calaña, son los que siguen conformando el Partido Socialista o el Partido Sanchista. Pepe Bono, call me Pepe, como Griñán, vamos a ver esa foto entrando en la cárcel, Griñán, que no nos la perdemos, y tipos como Emiliano García Paje, que ahora se ponen la piel de cordero y dan discursitos haciendo de oposición interna a un tal Sánchez, porque dentro de 8 meses saben que les van a echar a gorrazos en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Arrancamos ya esta segunda retaguardia de la semana, de este martes 20 de septiembre, y lo hacemos saludando al doctor Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias.
Pues muy bien, un poquito preocupado, Daniel, porque acabo de ver que han salido hace unas horas los datos de la deuda pública del Reino de España. Pues esto está disparado, cuesta abajo y sin frenos. Por tercer mes consecutivo ya hemos superado el 1,5 billones de deuda. Mm. Esto no hay cristiano que lo aguante, ni país, ni cuerpo que lo resista, doctor Lacalle. Claro, y esto es algo en lo que nunca se habla cuando se habla de la recuperación. España, en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, ha perdido 38.000 millones de PIB desde la pandemia, está todavía sin recuperar el PIB del año 2019 y eso después de aumentar la deuda en más de 200 y pico mil millones. Y entonces este aumento constante de la deuda pública lo que muestra es que España no está creciendo, está endeudándose, ¿verdad? Porque claro, con los datos ya de aumento de deuda pública y los datos de rebote de PIB del año 2022, vamos a seguir en un entorno muy malo. Y ojo, aquí hay truco. Porque, no es que haya truco, pero en la deuda pública, como se computa de cara a Bruselas, no se incluye la deuda que acumulan las administraciones públicas entre ellas, ¿no? Cuando una administración pública tiene deuda de otra, Ajá. etcétera. Si ponemos en conjunto todos los pasivos de la administración pública, de las administraciones públicas, son más de 2 billones. Eso es una barbaridad. Escuchaba yo hace algunas horas en su canal, al cual yo le recomiendo, por cierto, a todos nuestros espectadores que se suscriban, Daniel Lacalle, porque ahí van de verdad a atender a opiniones y análisis económicos de la máxima calidad. En uno de tus podcasts, Daniel, que llevaba el título de Nos acercamos a una recesión global, hablabas, por ejemplo, de cómo las estimaciones de crecimiento pues seguían estimando, valga la redundancia, que el mundo pues crecería alrededor de un 2%. Todo ello dentro de ese contexto de voces preocupantes que nos alertan acerca de una recesión global. ¿Realmente va a ser para tanto? Yo creo que lo que quería decir precisamente en ese vídeo es que se nos está intentando, como ocurrió también en la crisis del 2008, decir que esto es un problema de todo el mundo. ¿Mm? Y en el año 2022 y en el año 2023 las estimaciones de momento y lo que se está perfilando es que el problema no es de todo el mundo, que hay muchas economías que lo están haciendo muy bien, que hay muchas economías que siguen por encima de los niveles del año 2019 y que siguen generando crecimiento y que en la Unión Europea tenemos un problema y que en España tenemos un problema doble, ¿no? Yo creo que es importante recordarle a la gente que, ojo, que nos están volviendo a intentar, como ocurrió, ¿te acuerdas de la crisis financiera? ¿No? Decían la crisis Sí, financiera internacional, como si no sí, tuviese nada que ver con nosotros, ¿no? sí, sí. Y ese es el nuevo mantra, ¿verdad? Lo cierto es que había, doctor Lacalle, y esto también lo escuchaba en tu canal, un exceso de optimismo, quizás, ¿no? Mm, Decías, y yo mm. coincido plenamente, como no puede ser de otra manera, un exceso de optimismo fundamentado, por ejemplo, en unos multiplicadores fiscales, bueno, pues motivados por unos estímulos prácticamente rayanos ya en lo imposible, ¿no? Se había Claro. infravalorado también, por otra parte, la crisis energética, y bueno, pues llevábamos años por lo demás, y en esto pues hemos escuchado insistir, no solamente al doctor Lacalle, sino otros prestigiosos economistas como la doctora María Blanco, como Rayo y tantos otros, bueno, pues en esa barra libre, en ese exceso de estímulos monetarios, en esas determinadas áreas geográficas del mundo donde pues se imprime dinero sin ton ni son, como si lo fueran a prohibir mañana, pensando que bueno, pues la fiesta no va a terminar nunca. Lo cierto es que la fiesta llega un momento que termina. Claro, y además los efectos son disminuyentes. Una de las cosas que se ha demostrado en la salida de la pandemia, mucho antes de que hubiese ninguna crisis energética, es que esos enormes estímulos fiscales y estímulos monetarios generan un efecto placebo muy corto y luego dejan una estela de deuda y de empeoramiento de la capacidad de la economía de recuperarse mucho más fuerte. Fíjate lo que te estaba comentando antes, ¿no? O sea, hablamos de la recuperación
recuperación de España y lo ponemos en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y dirías, vale, esto es un desastre absoluto, ¿no? Y eso ha ocurrido también en la eurozona. Fíjate que ahora nos están todo el día, todo el armazón propagandístico de los gobiernos nos intenta decir que la inflación no tiene nada que ver con imprimir dinero, ¿no? Y en la inflación en la eurozona es del 9,1% y en Suiza es del 3,5%. ¡Oh, qué casualidad! ¿No? Y están al lado, están igualmente expuestos a los problemas energéticos, igualmente expuestos a eso que llaman las cadenas de suministros y si lo miras en la subyacente, también es muchísimo menor, ¿no? Los países, de hecho, muchos de los países más importadores de materias primas tienen menor inflación que países de la eurozona o de Estados Unidos, donde se ha tirado de ese exceso monetario masivamente. O sea que estamos regando, nos han regado el mercado de liquidez y claro, Claro. paradójicamente o no paradójicamente, eso es lo que ha motivado nuestro problema. Aprovechando que tengo al doctor Lacalle, no quiero yo pasar por alto unas declaraciones que me tienen sin vivir en mí desde hace unas horas, cuáles son las que le ha hecho el ínclito ministro Escrivá esta mañana a Carlos Alsina. Está molesto el gobierno, doctor Lacalle, ¿sabe usted por qué? Porque hay algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Autónoma de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso y cuyos mandos fiscales y económicos pilota nuestro amigo el brillantísimo Lasqueti, que ha osado seguir bajando impuestos. Fíjese usted, Sí. anatema, cosa nefanda y diabólica. Y entonces han sacado a Escrivá, que era el ministro que tenían más a mano, a decir que le van a retirar a las comunidades autónomas las competencias fiscales. Por varias razones. Primero, porque, claro, les está fastidiando porque quedan 8 meses para las elecciones municipales y autonómicas que gentes como estos peligrosos fascistas, te lo digo irónicamente, de la Comunidad Autónoma de Madrid, disminuyan la presión fiscal de los ciudadanos y por si acaso algún barón autonómico, como por ejemplo Paje o Fernández Vara o Fernández Bala, que así le llaman por su afición a velocidad, se les ocurre hacer lo mismo. Y claro, porque a 8 meses de las elecciones, insisto, pues a lo mejor hay gente que dice, pues hombre, igual no votamos a unos tíos que no dejan de rejonearnos fiscalmente, ¿no? Es todo un sin Dios. ¿Hasta cuándo van a seguir engañándonos estos tipos, Daniel? Bueno, pues hasta que la gente no lo tolere más. O sea, lo que está diciendo el señor Escrivá es empíricamente falso. Primero, la Comunidad de Madrid aporta el 75% de los fondos de la caja común con la que se financian los servicios públicos de todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, esa idea de que baja los impuestos y no hay dinero para los servicios públicos es una falacia. Segundo, que una persona que dice que las autonomías tienen que existir solamente para gastar más y subir los impuestos, lo que está diciendo es que no son autonomías, sino que son sucursales del expolio. Claro, entonces eso no es una autonomía. Una autonomía tiene que tener una parte de autonomía fiscal y una parte de autonomía en cuanto a sus gastos, a gestionar. Se llama gestionar. Aquí lo que está introduciendo el gobierno es que no se puede gestionar. Que lo único que se puede hacer es lo que diga el gobierno según le parezca al gobierno. Porque, ojo, al gobierno le parecía fatal bajar el impuesto del IVA del gas y ahora les parece fenomenal. Claro. Les parecía que era imposible bajar el IVA de las mascarillas y luego les pareció facilísimo. Es decir, en realidad lo que le molesta realmente a Escrivá es que lo que está haciendo Ayuso y lo que ha hecho Juanma Moreno, y también probablemente a lo mejor lo haga alguno de los díscolos de las comunidades autónomas socialistas, es mostrar que se debe hacer lo que ellos se han negado a hacer para continuar recaudando mucho más, que es lo que está haciendo el gobierno, que va a cerrar el año 2022 con recaudación récord de impuestos y, sin embargo, con el déficit estructural más alto de toda la Unión Europea. Y por eso tenemos comunidades como la comunidad madrileña, el milagro económico madrileño, o comunidades como la andaluza, que están subiendo en flecha desde hace unos años, desde que se han quitado la bota de la cabeza del socialcomunismo. Escuchaba también hace unas horas al bueno de Juanma Moreno, pues claro, al hilo de estas declaraciones de Escrivá, decirle a los empresarios, vénganse ustedes a Andalucía todos, claro, los catalanes también, vénganse a Andalucía, porque primero de aquí no nos vamos a echar, no nos vamos a independizar. Sucesiones y donaciones, aquí no tenemos. Transmisiones
excepciones. Aquí tampoco tenemos. Y además aquí el empresario no nos parece un tipo perseguible ni algo nefando y diabólico, sino que, bueno, pues todo el que quiera generar riqueza, pues bienvenido sea. Con lo fácil que sería, Daniel, y lo complicado que lo hacen los socialcomunistas. Hay que fastidiarse. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Ulrico? Por una sencilla razón. El socialismo no busca el progreso, busca el control. Y Claro. si ellos mismos en su propio argumentario te están diciendo que los empresarios, que el crecimiento, el empleo se va a donde los impuestos son más atractivos, es tan sencillo como implementar impuestos más atractivos. Porque lo que se ha demostrado, tanto en Andalucía como en Madrid, como en tantas otras comunidades, como en Portugal, que además, por otro Exacto. lado, fíjate qué curioso, Sí. que mientras tanto, este gobierno dice que qué bien lo está haciendo el gobierno socialista de Portugal, que resulta que tiene menos presión fiscal que España y que tampoco tiene esos impuestos que dicen que distorsionan todo. Y que además, a mí, que me venga un gobierno que dice que 22 ministerios, 780 asesores, 14.000 millones en subvenciones fantasmas, los 700 millones de los ERE, todo eso es el chocolate del loro, pero reducir 95 millones el impuesto de patrimonio en Andalucía acaba con la educación y la sanidad, es cuando menos una vergüenza. Está claro. Don Daniel Lacalle, que es un placer y un lujo, como siempre, el hablar contigo, amigo. Cuídate y, bueno, pues que ahora cuando empiece a hacer frío no nos corten la luz. ¿Habrá cortes energéticos, don Daniel? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y por qué? Porque las empresas han estado preparando bien y porque lo han hecho bien. Yo creo que no lo va a haber. Y además creo que se está utilizando la idea de repetir el mensaje de que va a haber cortes, 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 para que cuando no los haya digan, ¿veis cómo no va la cosa tan mal gracias al gobierno? ¿Sabes? ¿Cuán- Yo creo que hay mecanismos suficientes para evitar los recortes. ¿Cuándo se va a liberalizar, cuándo van a liberalizar ese sector tan intervenido, el sector energético, estos malditos roedores? Nunca, nunca, porque es una máquina de dos cosas, de esconder gasto y de recaudar impuestos. La tarifa eléctrica en Europa, en Alemania, por ejemplo, el 75% de lo que paga un ciudadano por la electricidad no tiene absolutamente nada que ver con el consumo eléctrico. Son subvenciones, cargas, tasas, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de España es alrededor del 70%. La tarifa es una máquina de recaudar impuestos. Fíjate, Ujú. el gobierno y recaudó aproximadamente unos 11.000 millones de la tarifa en el año 2021, manteniendo todos los impuestos. Reduciendo uno de los impuestos, que es lo que han hecho este año, ¿de acuerdo? Van a recaudar más todavía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Como son impuestos encadenados, tienes impuestos en la generación, Claro, tienes el impuesto escondido del CO2, tienes claro. en la distribución, Y en luego el la IVA. transmisión, y luego el IVA, y luego el impuesto eléctrico, y luego lo tal, y luego tal. Es una máquina en toda Europa, ¿eh? O sea, en Europa, los gobiernos de Europa, perdona que me extienda, van a recaudar este año por venta de derechos de emisión de CO2 22.000 millones de euros más o menos. Eso, España más o menos 2.500 millones. Eso no es fácil de recaudar, digamos, por otros lados, ¿no? Ujú. Está claro. Don Daniel Lacalle, un placer como siempre. Cuídate y hasta la próxima, amigo. Muy buenas noches. Fuerte abrazo, gracias. Y saludamos a Fran Blanco Argibay. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Muy bien, Eurico. Un saludo a todos. Bueno, has oído, charlábamos de ese asunto y de otros con el doctor Daniel Lacalle. Has escuchado las declaraciones del ministro Escrivá, que está fastidiado porque la Comunidad de Madrid le va a bajar más todavía, si cabe, a los contribuyentes madrileños el tramo autonómico. Y claro, ¿cómo va a consentir eso el gobierno socialcomunista? Con lo que gastan ellos, con lo que necesitan para tanto como destacan, ¿no? Las amigas y los amigos de las chavalas estas del Ministerio de Igualdad, el Falcon, para que Begoña vaya a comprar el pan y tantas cosas. Tan es así que, por supuesto, ya la Comunidad de Madrid les ha ha puesto pie en pared. El propio Juanma Moreno Bonilla le ha dicho a los empresarios que se vengan a Andalucía, hombre, que aquí a los empresarios no les escupimos a la cara y que aquí eliminamos figuras fiscales, incluso no es que las bajemos. Sucesiones y donaciones, ¿eso qué es? En Andalucía de eso no hay. Transmisiones, ¿eso qué es? En Andalucía de eso tampoco hay. Fíjate lo que publica Fran hoy, una información de nuestro buen amigo Borja Jiménez de Francisco en OK Diario, hablando precisamente
precisamente de Andalucía. El PSOE, de los 680 millones malversados, ya sabéis, los de las putas y la cocaína, rechaza que los andaluces dejen de pagar 110 por patrimonio. Lo sorprendente, Fran Blanco Argibay, es que siga habiendo gente, sin duda han venido a este mundo a sufrir, que siga votando a unos fulanos, a unos golfos, que entre otras muchas cosas expolian fiscalmente a la población. Es que el concepto que tiene el Partido Socialista del dinero público es realmente extraño. Ellos, cuando roban, el Partido Socialista en Andalucía, cerca de 700 millones de euros, pues ya sabemos todos cómo se hizo y cómo se gastó en prostitutas, en droga, en cocaína, pues ellos todavía tienen la desfachatez de calificar de ejemplar y de honorable al que permitió todo eso, que fue Griñán, y ahora le quieren conceder el indulto. Es más, es que la actual ministra, que entonces Montero, que entonces era consejera de Andalucía, en compañía de Susana Díaz, la entonces presidenta de la Comunidad de Andalucía, permitieron que no se pudiera recobrar parte de ese dinero que se había malversado. A base de evitar, en fin, pues consiguieron que prescribiera, en fin, todas las diligencias judiciales, y los andaluces no han podido recobrar ni un solo euro de eso que se robó. Y ahora le van a conceder el indulto diciendo que este hombre, Griñán, es un hombre honorable y ejemplar. Y mientras tanto, los españoles les vamos a pagar de aquí a finales de año cerca de 30.000 millones de euros, que yo supongo que ya se estarán entre los ministerios matándose y peleándose para ver cómo se reparten el botín de los españoles para repartirlo entre los amigos, las cuitas, de cara a las próximas elecciones, que es como ellos pretenden ganar el favor de los españoles. Claro, primero los roban y luego pues lo reparten entre sus amigos. Así funciona el Partido Socialista. Así es como funciona el Partido Socialista, que es una formación política a la que hay que calificar ella sin ningún tipo de rubor como de mafia, porque eso es lo que son y eso es lo que han demostrado, una mafia. Decía el bueno de Albert Rivera, decía aquello de la banda de Sánchez, la mafia de Sánchez, porque además esto ya no es ni el Partido Socialista, es el Partido Sanchista. Esa declaración esta mañana, ese posicionamiento del ministro Escrivá con Carlos Alsina, tenía un doble destinatario, lógicamente en pura confrontación electoral, que nadie olvide que estamos a 8 meses de unas municipales autonómicas, mayo 2023, y luego también un mensaje de prietas las filas, no sea que a Emiliano García Paje, del cual vamos a hablar en unos minutos, o a Fernández Bala, pues les dé por intentar bajar también su tramo autonómico, precisamente por eso, porque dentro de 8 meses van a tener que pasar por las orcas caudinas, y a lo mejor la gente que está hasta las narices de que les roben y les expolien fiscalmente y les meen en la cara y encima les obliguen a decir que es que está lloviendo, pues se les ocurra hacer lo mismo. Ponme un momentito el pantallazo, si lo tienes listo ya, Omar, es la portada de Voz Populi, vienen todos los digitales. ¿Qué ha dicho Ayuso? Pues no se ha quedado callada, lógicamente. Ayuso contra Escrivá: seré la peor pesadilla de quien intente subir los impuestos en Madrid. Ha dicho Ayuso, tras la idea de Escrivá de quitar a las comunidades sus competencias fiscales. Pues no, esto sí que no es ninguna butad, Fran. Lo raro es que no haya más gente, empresarios sobre todo, que los hay, nos consta, dándose de bofetadas por venirse a vivir a Madrid o irse a vivir a Sevilla, o ojo con Málaga, que es un sitio, yo que os digo siempre que quiero terminar mis días en Portugal y a lo mejor los acabo en Málaga, que es un sitio, con todo el cariño de los sevillanos, fantástico, fenomenal, una ciudad que la han dejado de dulce, un tío como Paco de la Torre, que es uno de los mejores alcaldes que ha tenido este país en toda su historia, y que son, bueno, pues fiscalmente ciudades friendly, de verdad que no es difícil de entender. Es que es muy sencillo y todo lo que tú auguras, de hecho ya ha pasado, porque son miles las empresas que se han tenido que ir de Cataluña, donde el régimen fiscal, en fin, es todo un auténtico disparate. ¿Y dónde van? Pues donde mejor se les trata. Y Madrid ha sido pionera, por ejemplo, en rebajas de impuestos, pero no ya con Ayuso, ya empezó Esperanza Aguirre hace ya muchos años. Sí. El camino, también, el mismo camino, si es que no hay más que copiar lo que funciona, porque es que funciona y está demostrado. Y lo ha emprendido Andalucía y lleva ya, pues creo que con esta que ha anunciado el presidente del Partido Popular, del patrimonio, pues son ya 6 rebajas fiscales.
y todos los presidentes o presidentas que siguen el camino que emprendió Madrid, pues les funcionan y la recaudación aumenta y aumenta la actividad económica, van las empresas, se dinamiza. Pero es que esto ha pasado también en Europa. Todos los países que hace muchos años en Londres, acuérdate, en París, donde se criminalizaba a los grandes patrimonios, ¿qué ocurría? Pues que huían. ¿Huían dónde? Pues por ejemplo huían a Irlanda, Dublín, donde se les trataba mejor a las empresas y fíjate los niveles de crecimiento en Irlanda desde hace ya muchos años. Esto al Partido Socialista entra en pánico, porque para ellos este concepto no lo entienden. Ellos prefieren tener el dinero de los españoles, como he dicho antes, primero prefieren robarnos y luego repartirlo entre sus amiguetes. Es que eso es lo que entienden ellos. Claro, la gente no entiende eso. Me ha dejado antes, fíjate, nos ha dejado una frase para el mármol, nuestro amigo Daniel Lacalle, el doctor Daniel Lacalle, cuando le hacíamos exactamente la misma pregunta, y me decía, claro, Eurico, es que no te olvides de que los socialistas lo que persiguen fundamentalmente es el control, en el más amplio sentido de la palabra. Les importa una mierda, perdón, que ya no es horario infantil, ni la creación de riqueza, ni la distribución, ni esa igualdad que tanto predican, ni por supuesto, ni muchísimo menos la libertad. Lo que persiguen y lo que buscan es el control. Oye, ¿te parece, y además te lo agradezco, porque tu archivo fotográfico y documental es incomparablemente superior al mío, ¿te parece bien que tiremos del baúl de los recuerdos? Como decía Karina, sácanos una foto que tienes por ahí, Omar, cortesía del señor don Francisco Blanco Argibay. ¿A quién tenemos ahí? Pues tenemos en el centro de la imagen, pues como María Luisa de Parma en el centro del cuadro de Goya, tenemos al dictador, al criminal, extinto afortunadamente, gracias a Dios, Fidel Castro, y tenemos en un extremo de la imagen, el derecho, según miran ustedes, a don José Bono, que era la época en la que compraba votos regalando relojes en Castilla-La Mancha. Así se tiró el Menda más de 20 años, con la bota encima de esa comunidad. Y este querubín, este chiquitín de la izquierda que tenéis, ahí lo tenéis, al señor García Paje. Mírale qué mono ahí, cómo sonríe en compañía del criminal que a tanta y tanta gente mandó asesinar en sus cárceles. A unos los mataba de hambre y a otros directamente los mataban en las cárceles. Y el fulano ese, vuelvo al tal Bono, al que regalaba relojes en Castilla-La Mancha y que nos da ahora clases de libertad y de democracia, todos los sábados por la noche, desde ese canal venenoso, desde esa cueva llamada la secta. Te dejo el balón, Fran. Estas son las compañías de los socialistas, hombre, y no han variado en los últimos 30 años. Criminales, asesinos y dictadores de la peor calaña. Sí, estas son sus referencias, estas son sus fuentes donde beben, donde han bebido siempre, porque a fin de cuentas es lo que pretenden. De las declaraciones que hemos oído de Emiliano García Paje, en fin, de todo el catálogo de miserias que predica el Partido Socialista, desde luego Emiliano García Paje se lleva para mí la palma. Y fíjate que las hacen cuadradas. Lo primero porque Emiliano García Paje, como todos ustedes saben, este pasado lunes hizo unas declaraciones donde criticaba las malas compañías del Partido Socialista actual, de pactar con Podemos, con gente del Procés, nacionalistas, independentistas. Y fíjate que el fin de semana, o sea, no hay que irse muy lejos, el pasado fin de semana ya hubo una reunión, un comité federal del Partido Socialista donde se suponen que las críticas se tenían que haber vertido allí. En fin, dilucidar los problemas en petit comité, sin hacerlo público y sin causar daño a tu propio partido. Bueno, pues lo primero que hace Paje, de esta manera tan desleal, por no decir traidora, es, pues eso, traicionar a su partido con el objetivo de beneficiarse él mismo. O sea, lo primero, el señor Paje es un desleal y es un traidor. Segundo, es que es un mentiroso y un falso, porque en el año 2015... señor Paje, que tenemos buena memoria, aunque nos cueste reconocerle en esa foto al lado del dictador Castro, pero le reconocemos, en el año 2015, meses antes de que se celebraran las elecciones en Castilla-La Mancha, usted dijo que no iba a pactar, señor Paje, que no iba a pactar con Podemos. Lo dijo, lo repitió, pues como lo dice Sánchez tantas veces, que no iba a pactar porque le quitaba el sueño. Bueno, pues meses después, ¿qué hizo el señor Paje? Adivina, Eurico,
fue el primer presidente autonómico que abrió las puertas a Podemos a gobernar. Y además, ¿de qué manera? Le ofreció una vicepresidencia y una consejería, además de otros cargos. Es decir, es usted un mentiroso y un falso. Tercero, con el tema de los indultos al proceso, el único que elevó la voz contra estos indultos fue el Partido Popular. En Castilla-La Mancha presentó una serie de propuestas para que se evitara, y usted permitió que los diputados de Castilla-La Mancha votaran en contra. Es decir, defendió a los que usted ahora llama malas compañías. Pero lo mismo pasa con el indulto a Griñán, que usted se pone de perfil, pero su vicepresidente pues habla de persona ejemplar y honorífica. Esto por no hablar, en fin, pues de la pésima gestión que ha hecho usted en Castilla-La Mancha. El señor García Paje ha repetido una y otra vez que no hay que bajar impuestos, ¿ves? De la cuerda, de los, en fin, de la idea esta socialista, comunista, de controlar el dinero, en fin, de controlar las ayudas, de controlar a la población, y en esto Paje, desde luego, es el número uno. Además, cuando las ayudas vienen de fuera, por ejemplo, de la Unión Europea, fíjate qué triste, Eurico, por las ayudas COVID y otras ayudas que iban a venir de Europa para los empresarios castellano-manchegos, bueno, pues solo se ha ejecutado el 39% en esta región. Qué lástima. Es que con la necesidad que hay, como si nos sobrara el dinero. Como decía mi abuela, la pobre, que en paz descanse, que era de pueblo, con el hambre que hay. Y lo malo es que no es figurado, lo malo es que la sigue habiendo. Claro, como no es el dinero el que ellos pueden controlar, porque viene de la Unión Europea y más o menos viene fiscalizado, pues prefieren que se vaya por un desagüe. Así son de malignos. Bueno, pues esto es Emiliano García Paje, que ha causado este revuelo estos días en esta entrevista. Es desde luego muy triste y es para llorar, desde luego, es para llorar. Frente a eso, pues fíjate, en Castilla-La Mancha, como el jueves pasado tuvimos oportunidad de entrevistar a Paco Núñez, que es un tío fenomenal. Si no habéis visto la entrevista todavía, gracias, por cierto, porque ya en 96 horas, en 4 días, ya van más de 50.000 visualizaciones de esa entrevista que manteníamos Fran y yo el otro día con Francisco Núñez, con Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, y que estoy absolutamente convencido de que dentro de 8 meses, para bien de los castellano-manchegos, será el próximo presidente de esa comunidad. Le va a costar al amigo Núñez poner orden, digo, frente a toda esta basura que ha descrito Fran desde el punto de vista político, incluso icónico, con esas fotos que veis de un paje chiquitín, pequeñito, con un dictador, con un criminal como era Fidel Castro. Pues el gobierno en positivo, Fran, de un Paco Núñez que nos decía, bueno, que lo primero, le preguntábamos, ¿te acuerdas? Por las 3 primeras medidas que va a tomar en horas 24, y decía, la primera y fundamental, una bajada impositiva brutal, que el dinero vuelva, en parte al menos revierta a los bolsillos de los ciudadanos, y después, hombre, una política de diálogo, Fran, ¿no? Que es lo que preconiza el Partido Popular en Castilla-La Mancha y en todo el resto de España. Sentarse con los agentes sociales, sentarse con la sociedad civil, variar completamente los modos y maneras de hacer política frente a unos tipos que manejan esto, ya en los tiempos de Guerra y de Felipe González era así, que nadie se sorprenda, como si fuera un puñetero cortijo, Fran. Sí, es que además el señor Paje, que presume de que hay que en fin, pactar y dialogar, el Partido Popular en 17 ocasiones, Eurico, 17 ocasiones ha hecho propuestas en el Parlamento de Castilla-La Mancha para bajar impuestos a autónomos, en fin, en atención primaria, en temas importantísimos. Pues en las 17 ocasiones el señor Paje las ha rechazado. O sea, es que mienten, hasta dormidos. Solo es cinismo, postureo y engañar. Lo que pasa es que llega un momento, gracias a Dios, que la gente ya no se lo cree. Está claro. Fran Blanco Argibay, que te veo en forma, hermano. Cuídate mucho y a seguir dándolo todo. Que he visto una foto tuya el otro día encima de un toro que me ha dado en un encierro, no vamos a decir de dónde, por tampoco dar demasiadas pistas, pero joder, te has recuperado de la cojera, macho, a marchas forzadas, ¿eh? Sigue manteniéndote en forma, que te necesitamos. Cuídate. Un abrazo muy fuerte, venga.
Un abrazo fuerte. Y gracias también a todos vosotros. Sí, los encierros, esa cosa tan española y tan nuestra. En un pueblo de la Sierra de Madrid, ahí estábamos dándolo todo. Gracias por habernos acompañado una noche más en La Retaguardia. Mañana será miércoles, 21 de septiembre. Habrá más noticias y estaremos aquí para comentároslas. Cuidaos y hasta mañana.